época del terrorismo o del conflicto armado interno del Perú, denominada oficialmente por el Estado peruano como guerra o lucha contra el terrorismo, o pacificación nacional, hace referencia a un período ocurrido entre 1980 y 2000 durante el cual desplegaron sus acciones grupos subversivos, que buscaban derrocar al Estado democrático existente e instaurar en su reemplazo un Estado socialista. El inicio de este período se identifica con las primeras acciones armadas del grupo de inspiración maoísta Sendero Luminoso en 1980, iniciado con el atentado de Chuschi, el cual se agravó con la aparición del movimiento revolucionario Tupac Amaru de inspiración guevarista en 1982. Sendero Luminoso era liderado por Abimael Guzmán, cuyos integrantes le juraban lealtad a través de las cartas de sujeción, adhiriéndose a su interpretación antirrevisionista del marxismo conocida como pensamiento Gonzalo y a la idea de la cuota de sangre, mientras que el MRTA era liderado por Víctor Polay Campos secundado por Peter Cárdenas Schulte, siguiendo sus miembros el ejemplo de la Revolución Cubana, la Junta de Coordinación Revolucionaria y el pensamiento del Che Guevara y Luis de la Puente Uceda. Las acciones de ambos grupos se tradujeron en asesinatos, secuestros y reclusión en las cárceles del pueblo en el caso del MRTA, atentados con explosivos, paros armados, tomas de barrios, instrumentalización de colegios y universidades, sabotajes, como la destrucción de torres de alta tensión, campañas de limpieza social, como las cruzadas contra el vicio o las listas negras, entre otros mecanismos que utilizaban el terror como medio para el logro de sus objetivos. La época del terrorismo es considerada la más brutal de la historia peruana por el número de víctimas. Según la estimación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que se conformó en 2001 para estudiar los sucesos de este periodo, cerca de 77,552 personas habrían fallecido a consecuencia de las acciones de los grupos subversivos y de su enfrentamiento con las fuerzas del Estado, siendo la mayoría de estas víctimas campesinos, personas humildes, mendigos, así como minorías étnicas, religiosas y sexuales. Entre los museos que están dedicados a esta etapa están el Lugar de la Memoria, LUM, y el Museo de la DIRCOTE. En total se estima que murieron 69.000 personas en el conflicto. Prensa, compadre. Como presidente de la República. ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden, por favor, Mario? ¿Cuál es la orden? Necesito saber, por favor, dígame usted. En 1980, el gobierno militar peruano convocó a elecciones por primera vez luego de un período de 11 años. En este contexto, Sendero Luminoso era uno de los pocos grupos políticos de izquierda que declinaron tomar parte de este proceso electoral y, en su lugar, optaron por iniciar una guerra de guerrillas maoísta en las zonas altas que rodean Ayacucho. El 17 de mayo de 1980, en la víspera de los comicios, cometieron su primera acción armada al quemar ánforas electorales en el pueblo de Chuschi, en la provincia de Cangallo. Los perpetradores fueron rápidamente capturados y se llevaron papeletas de votación adicionales para reemplazar las quemadas, por lo que las elecciones procedieron sin mayores incidentes y el acto recibió poca atención en la prensa peruana. Sin embargo, para los terroristas, este hecho fue el inicio de la lucha armada para la toma del poder y la instauración de la República Popular de Nueva Democracia. Unos días después, el 13 de junio, un grupo de jóvenes pertenecientes al organismo generado Movimiento de Obreros y Trabajadores Clasistas, realizaron un atentado a la municipalidad de San Martín de Porres en Lima con cócteles Molotov, conmemorando el inicio de la lucha armada. Sendero Luminoso optó por librar su guerra al estilo enseñado por Mao Zedong. Abrirían zonas de guerrilla en las cuales sus huestes podían operar, echar fuera de estas zonas a las fuerzas estatales para crear zonas liberadas donde se establecerían comités populares como autoridades, luego usar estas zonas como apoyo a las nuevas zonas de guerrilla, logrando que el país entero se convirtiera en una gran zona liberada. Sendero Luminoso se adhirió a la directiva de Mao según la cual la guerra de guerrilla debía ser peleada fundamentalmente en el campo y gradualmente asfixiar a las ciudades, guerra popular prolongada. Para lograr sus objetivos, Abimael Guzmán desarrolló la idea de la cuota de sangre donde el militante senderista ofrendaría su vida por la guerra popular e incitaría al Estado a cometer abusos contra la población para hacer nacer el sentimiento de venganza entre las masas y canalizarlo contra el Estado. Se definió, también, las llamadas 4 formas de lucha y los 11 procedimientos y se usó la frase 1000 ojos y 1000 oídos del partido. Además, los integrantes de Sendero Luminoso firmaban una carta de sujeción donde juraban lealtad a Abimael Guzmán.
El 3 de diciembre de 1982, Sendero Luminoso formó oficialmente el Ejército Guerrillero Popular, su brazo armado. Las guerrillas peruanas se caracterizaban por tener una alta proporción de mujeres. Central Comando, por favor, las paramecas urgentes. Sendero Luminoso puso en práctica las tácticas aprendidas en sus propios manuales de guerra y atacó por el método chino de la sorpresa y la emboscada contra unidades de la policía, militares y civiles a los que consideraba enemigos de clase, para lo cual utilizó a menudo métodos particularmente sangrientos y en extremo brutales para asesinar a sus víctimas. Estas horripilantes matanzas, junto con la sistemática falta de respeto de Sendero Luminoso por la cultura andina tradicional propia de los campesinos, a los que reclamaba representar, hizo que muchas personas de las zonas agrícolas de las zonas donde operaba, se alejaran de ellos, pese a que en sus inicios algunos los apoyaron. Frente a una población que fue organizada para trabajar en la autodefensa de sus propiedades, territorios y vidas, la táctica de guerra de guerrillas de Sendero Luminoso comenzó a tambalearse, pero no disminuyó su insania, ni sus apocalípticos métodos de ataque. La masacre de Uchucchacay el 26 de enero de 1983 causó el efecto de que todo el país tomara conciencia de la situación que se vivía en la Sierra Sur y Sur Central, Ayacucho, Junín, Huancavelica, Apurímac, Cusco y Puno. En dicha localidad los comuneros asesinaron a 8 periodistas, algunos procedentes de la capital del país y otros originarios de Ayacucho, presuntamente ante un mal dato dado por los militares, al confundir a los periodistas con elementos terroristas. Estos los golpearon con hachas, piedras y otros objetos, por lo que ninguno de ellos sobrevivió y fueron luego encontrados enterrados en 4 fosas anónimas. Sin embargo, entre las pruebas de la fiscalía se encontraban los rollos fotográficos de Whitley Reto, que dejaron grandes incógnitas en lo que realmente sucedió en Uchucchacay. El descubrimiento de estos acontecimientos propiciaron la creación de una comisión investigadora dirigida por Mario Vargas Llosa. En la misma localidad de Uchucchacay, Sendero Luminoso asesinó a 135 comuneros de los 470 registrados en el censo de 1981, siendo esta localidad un ejemplo de lo que estaba sucediendo en las regiones del centro y sur andino. También hubo 1.384 víctimas entre muertos y desaparecidos en la ciudad llamada Chunji en Ayacucho. En algunas áreas, los campesinos formaron patrullas anti-Sendero Luminoso, llamadas rondas campesinas. Generalmente, estaban pobremente equipadas, a pesar de las donaciones de armas por parte de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, las fuerzas de Sendero Luminoso eran atacadas militarmente por las rondas campesinas. El primer ataque reportado de ese tipo ocurrió en enero de 1983 cerca de la ciudad de Huanta, cuando unas rondas mataron a 13 senderistas. En febrero del mismo año en Saxamarca las rondas mataron a los líderes de Sendero Luminoso de esa área. En marzo de 1983 las rondas capturaron y asesinaron a Olegario Curitumay, uno de los comandantes senderistas en el pueblo de Lucanamarca. Lo llevaron a la plaza del pueblo, lo apedrearon, lo acuchillaron, le echaron fuego y finalmente le dispararon. Como respuesta, el 3 de abril de 1983 Sendero Luminoso perpetró la masacre de Lucanamarca en la que asesinó a 69 personas, muchos de los cuales eran niñas y niños, incluyendo uno que tenía solo 6 meses de edad. También asesinaron a varias mujeres, algunas de las cuales estaban embarazadas. Muchos murieron por tajos de machete y a algunos les dispararon a corto alcance en la cabeza. Esta fue la primera masacre realizada por Sendero Luminoso a una comunidad campesina. Siguieron otros incidentes, como la ocurrida en Soras en 1984, la realizada en Marcas el 29 de agosto de 1985 o la de Ahuillo, en el distrito de Tambo, provincia La Mar, departamento de Ayacucho. En esa comunidad, Sendero Luminoso mató en 1992 a 47 campesinos, incluyendo 14 niñas y niños en edades de entre 4 y 15 años. En Lima, la ciudad capital, la ciudadanía también empezó a experimentar el terror, pues Sendero perpetró diversos atentados terroristas como el derribamiento de torres de alta tensión con explosivos ocurrido en octubre de 1983, con el propósito de dejar a la ciudad sin suministro eléctrico, 83 el intento de asesinato al presidente
presidente del Jurado Nacional de Elecciones Domingo García Rada en abril de 1985, la explosión de un coche bomba en la prefectura de Lima en agosto de 1985 y el atentado contra el dirigente aprista Luis Alberto Quitasono en 1986, entre otros. Así como el gobierno peruano cubría los rangos de las Fuerzas Armadas que combatían a Sendero Luminoso por medio de la conscripción forzada en muchas ocasiones, lo mismo hacía Sendero Luminoso, que en numerosas ocasiones secuestraba niños y los obligaba a trabajar para ellos como niños soldados en su guerra. Se dieron varios casos en los que Sendero Luminoso realizó sangrientos ataques usando a niños, a los que llamaba pioneritos, a quienes entrenaba en el uso de armas de fuego y fabricación de artefactos explosivos. Cuando ellos estaban Dado que Sendero Luminoso empezó a perder terreno en los Andes a favor del Estado peruano y las rondas campesinas, decidió acelerar su plan estratégico global. Sendero Luminoso declaró que, en jerga maoísta, había alcanzado su equilibrio estratégico y estaba listo para empezar su asalto final en las ciudades del Perú. En 1992, Sendero Luminoso colocó una potente bomba en el distrito de Miraflores de Lima, en lo que se conoció como el atentado de Tarata. Este fue parte de una larga campaña de atentados en la ciudad de Lima. El 14 de febrero, Sendero comenzó un paro armado en el distrito Villa El Salvador. Durante el denominado paro armado, María Elena Moyano, una líder comunal que criticó abiertamente las atrocidades de Sendero Luminoso, salió a la calle en compañía de varias mujeres cabeza de hogar a desafiar el paro y a protestar contra la violencia senderista. En respuesta, el 15 de febrero de 1992, María Elena Moyano fue asesinada frente a sus hijos, y luego su cadáver fue colocado en la calle y posteriormente dinamitado para descuartizar su cuerpo a manera de advertir a quien se opusiera a Sendero. Su muerte tuvo una gran repercusión en el país y en el mundo por la brutalidad ejercida y reavivó la causa del gobierno contra los grupos terroristas. El 12 de septiembre de 1992, en la llamada Operación Victoria, el GEIN, conformado por 89 agentes, dirigido por el mayor Benedicto Jiménez y el general Marco Villasiro, capturó a Abimael Guzmán y a varios cabecillas senderistas en un departamento ubicado sobre una escuela de danza en el distrito de Surquillo en Lima. La DIRCOTE había estado vigilando el departamento debido a que varios presuntos militantes senderistas lo habían visitado. Al inspeccionar la basura que producía el departamento, la cual era demasiada para ser solo una casa ocupada por una pareja, se encontraron recipientes vacíos de crema para la piel usada para tratar la psoriasis, una condición que se conocía. Guzmán padecía, además de movimientos sospechosos en la casa que alertaron al grupo de vigilancia, que supuestamente ocupaban solo 2 personas. Poco después de la redada que capturó a Guzmán, cayó también la mayoría de la cúpula senderista restante. Al mismo tiempo, Sendero Luminoso sufrió derrotas militares constantes por parte de las organizaciones campesinas de autodefensa, supuestamente su base social, y la organización se escindió en facciones. El rol de Guzmán como líder de Sendero Luminoso fue asumido por Óscar Ramírez Durán, alias Camarada Feliciano, quien a su vez fue capturado por las autoridades peruanas en 1999. Después de la captura de Ramírez, el grupo se fraccionó, la actividad senderista desapareció en las grandes ciudades y se replegó a las áreas donde Sendero Luminoso había estado activo en la selva. En la actualidad, solo Sendero Luminoso mantiene una limitada presencia que se focaliza en una zona selvática y poco poblada denominada Braem, en alianza con el narcotráfico, estando dividido en diversas facciones, algunas enfrentadas entre sí, como el militarizado Partido Comunista del Perú, MPSP, el Comité Base Mántaro Rojo y la ya desaparecida facción de Boyaga, realizando recurrentes escaramuzas y atentados contra las Fuerzas Armadas y la policía. Asimismo, tras la solución política, esta organización ha intentado ingresar a la política, en el marco de la estrategia denominada Amnistía General, a través de organismos generados como el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, Movadef, y el Frente de Unidad de Defensa del Pueblo Peruano, FUDEP, mientras que el MRTA intenta hacer lo mismo mediante la organización Frente Democrático del Pueblo. La sangre del pueblo tiene rico perfume.
Huele a jazmines, violetas, geranios y margaritas, a pólvora y dinamita.